Donald Trump insiste en que México pagará por el muro fronterizo y el presidente Enrique Peña Nieto le responde que eso no sucederá nunca. Investigan el asesinato del periodista Héctor González Antonio en Tamaulipas. Ya son 50 los asesinados en el sexenio. El gobierno de Jalisco asegura que la violencia de las últimas semanas se debe a que el cártel Jalisco Nueva Generación está siendo debilitado, pero que el Nueva Plaza busca adueñarse de la zona. Hoy se vivió una jornada que dejó 6 muertos. El gobierno de Veracruz espió y ubicó a Karime Macías, la esposa del exgobernador Javier Duarte, en Londres. Ya la busca la Interpol por lavado de dinero. Jaime Rodríguez insiste en que el INE tiene una campaña en su contra y busca tirar su candidatura. El instituto le responde: es ilógico, dice, que los consejeros no responden a intereses externos. En otro conflicto, el INE asegura que Nestora Salgado podría perder su candidatura al Senado por no avisar que tiene doble nacionalidad, aunque eso se investigaría en caso de obtener un escaño. En Quintana Roo siguen los bloqueos de taxistas que se oponen a la operación de Uber y Cabify. Planean acciones para los próximos días. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio. Es martes 29 de mayo. Yo soy Héctor Somarrón y estas son las noticias del día. En Tennessee, Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a insistir en la construcción del muro fronterizo y en que México tendrá que pagar por él. Pero esta vez fue más allá y dijo que incluso los mexicanos disfrutaremos tener el muro. Agregó que no quiere causar más problemas, pero que a final de cuentas así será. So we need more Republicans. We're going to get them. We're going to get the wall done anyway. Mexico, I don't want to cause a problem. I don't want to cause. But in the end, Mexico's going to pay for the wall. I'm just telling you. I'm just telling you. All right? I don't want to cause any problem. But in the end, Mexico's paying for the wall. They make all of this money, and they do absolutely nothing to stop people from going through Mexico, from Honduras and all these other countries, the caravan, all of this stuff. They do nothing to help us, nothing. They're going to pay for the wall, and they're going to enjoy it, okay? They're going to enjoy it. They do nothing for us. Momentos después de estas declaraciones, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto respondió con este breve mensaje: México nunca pagará por un muro, ni ahora ni nunca. Atentamente, México, todos nosotros. En las últimas semanas, Trump ha criticado el trabajo de las autoridades mexicanas en el combate a la migración ilegal y ha asegurado que el gobierno mexicano no ayuda ni está interesado en resolver el problema. Y a esto llegaron esta tarde, a esta confrontación en Twitter. En otros temas, en Tamaulipas, la Procuraduría de Justicia encontró el cadáver del periodista Héctor González Antonio, quien, de acuerdo con las autoridades, fue asesinado a golpes. González era corresponsal del diario Excelsior, Grupo Imagen, y colaboraba en medios locales. Este es el segundo crimen en contra de un periodista que ocurre en Tamaulipas este año. El 13 de enero fue asesinado Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo. Y en mayo han sido asesinados ya 3 periodistas. Héctor González Antonio en Ciudad Victoria, Alicia Díaz González en Monterrey y Juan Carlos Huerta en Villahermosa. Son 6 ya en el año. En 2017 fueron asesinados 12 periodistas y durante el actual sexenio suman ya 50 los casos de periodistas y comunicadores asesinados. En Quintana Roo, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Julio César N., un perito de la Procuraduría Estatal, porque es probable responsable de la detención ilegal del periodista Pedro Canché. Usted recordará la historia de Pedro Canché. En 2014 lo acusaron de sabotaje por documentar una protesta y por sus críticas al gobierno local. De acuerdo con la investigación, este perito incorporó fotografías al expediente sin acreditar su origen y realizó su trabajo incluso un día antes de que se iniciara la averiguación previa para imputar ilegalmente por sabotaje a Canché. Este perito detenido se suma ya
a las detenciones de un juez y del agente del MP que originalmente llevaron a la cárcel a Pedro Canché. Pasamos a Jalisco, donde hoy se vivió una nueva jornada de violencia con 6 muertos en 4 hechos distintos. Uno de ellos fue un intento de homicidio que desató una balacera en Zapopan. Esto se dio en las avenidas Patria, Inglaterra y Lázaro Cárdenas, a la altura de López Mateos. Policías y civiles armados se enfrentaron justo en el punto tras el intento de homicidio de un hombre quien fue agredido cuando se encontraba en una taquería. Los agresores escaparon en un vehículo color vino con placas de Nayarit, el cual fue ubicado 5 kilómetros más adelante. Los policías ordenaron al conductor detenerse, pero el vehículo siguió su marcha y sus ocupantes dispararon en contra de los agentes. Estos repelieron la agresión. El conductor y 2 hombres más fueron detenidos. Una persona resultó herida, se encuentra grave y los hechos se dieron así. El fiscal de Jalisco, Saúl Sánchez, dijo que la violencia en las últimas semanas se debe a que el cártel Jalisco Nueva Generación se está debilitando y que el cártel Nueva Plaza, que surgió del anterior y al que se le adjudica la muerte de los 3 estudiantes de cine, se está apoderando poco a poco de las plazas. Ante la Nueva Plaza, estima que es un debilitamiento del círculo cercano al líder de la nueva generación. Han optado por ganar terreno en esta disputa. En el caso particular de los hechos ocurridos el día de hoy, se observa que los sucesos ocurren de acuerdo a la modalidad utilizada por estos grupos delictivos para el ajuste de cuentas. Es un grupo delictivo que en muchos sentidos se ha mimetizado con distintos sectores de la sociedad. Cambiamos de tema porque la Interpol emitió hoy la ficha roja en contra de Karime Macías, la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusada de haber desviado 12 millones de pesos del DIF estatal. Fuentes ministeriales precisaron que esta ficha no se hará pública, solo podrán acceder a ella los oficiales regionales de la Interpol en cada país. Así, Karime Macías será buscada en 191 países. Sin embargo, el gobierno de Veracruz hizo su tarea, se adelantó y ya ubicó a Karime Macías en Londres. Esta mañana el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes, informó que Karime Macías y sus hijos viven en una zona residencial allá en Wilbraham Place, en Belgrave, uno de los barrios más exclusivos de Londres. El gobernador presentó un video del que forman parte estas imágenes y que explica cómo es que vive Macías. Aseguran que la residencia que ocupa se encuentra muy cerca del Palacio de Buckingham y en el barrio pues han vivido muchos personajes, entre otros, por ejemplo, el exdirector del Chelsea, José Mourinho. Yunes explicó cómo fue que ubicaron y espiaron a la esposa de Duarte. Habitualmente camina por las calles de Belgrave, hace algunas compras y regresa a su domicilio. Y algunas tardes acude a un centro de idiomas. Gracias. Muy buenas. Ahorita nos vemos por acá. Bye. Con información verificable se puede calcular que el gasto mensual de la señora Karime Macías de Duarte en Londres es de más de 60,000 libras, lo que equivale en pesos a 1,620,000, sin considerar compras, viajes y servicios. La tarea de localizarla fue sumamente difícil. Cuando tuvimos la certeza de que era ella, quise acreditarlo aún más y pedí a una persona de mi total confianza que fuera a Londres, que se acercara a ella, que conversara con ella y que le diera su nombre. Hoy, con este video, podemos afirmar sin lugar a dudas que se trata de ella, que vive en el lugar que hemos señalado. ¿Por qué damos la información? Para que la Procuraduría General de la República tenga todos los datos, ya los tiene desde hace 2 días, y proceda a detenerla.
Bueno, así las cosas en Veracruz. Vamos a las campañas. Hoy los candidatos presidenciales participaron en la tercera cumbre ciudadana encabezada por distintas organizaciones sociales y ahí José Antonio Meade afirmó que el país vive el peor de los mundos en materia de seguridad y que se le está dando toda la ventaja a la delincuencia. Hoy vivimos en el peor de los mundos. Tenemos un reto de seguridad que no terminamos no solo de superar, que no terminamos de enfrentar y de dimensionar. Y se le ha pedido a las Fuerzas Armadas que jueguen en esto un papel para los que no están diseñadas, para los que no están capacitadas, y lo han hecho con enorme esfuerzo, con enorme gallardía, y habríamos de reconocerle desde aquí esa participación. Bueno, una declaración que llamó mucho la atención porque se hace al día siguiente de que el presidente Enrique Peña Nieto pidió justo no autoflagelarse. Y por cierto, en este mismo evento, Meade tuvo un incidente cuando perdió el equilibrio en la silla donde iba a sentarse. La imagen del momento se hizo viral y Meade incluso respondió al reto que le plantearon cuando pusieron, ponle título a esta imagen, y él respondió, pues cuando me dicen que Nestora va al Senado. Iniciamos. Y la red se llenó de memes con la imagen de Meade a punto de caer en ese evento. Por cierto que el Instituto Nacional Electoral informó que Morena y Nestora Salgado omitieron informar que el aspirante cuenta con doble nacionalidad, pues también tiene la estadounidense y por tanto no cumplía los requisitos para un cargo de elección popular. El consejero Marco Antonio Baños consideró que de comprobarse no podrá asumir el cargo para el que fue postulada por Morena. En caso de resultar electa el 1 de julio, el INE deberá revisar nuevamente si cumple con los requisitos. En Veracruz, sobre esto, Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de Nestora Salgado y dijo que los consejeros del INE hacen el ridículo por señalar que Salgado podría perder su candidatura. No deben ellos de tomar partido. La verdad, dan pena ajena, o sea, hacen el ridículo. Es lamentable que esto pase en nuestro país. Y Grupo México, la minera más grande del país y la tercera productora global de cobre, llamó en un comunicado a sus empleados a ejercer un voto inteligente el 1 de julio. En una carta interna, el presidente ejecutivo Germán Larrea pidió a sus trabajadores analizar su voto y de paso, sin dar nombres, hizo una dura crítica contra las políticas populistas y propuestas como derogar la reforma energética y la educativa. Durante su último mitin en Poza Rica, Andrés Manuel López Obrador le aconsejó a Germán Larrea que no tenga miedo si llega a ganar el 1 de julio. A pesar de todo, le digo a Germán Larrea que no le guardo ningún rencor, que yo no odio a nadie. Yo soy partidario del amor y del perdón, y que no ande asustando a nadie. Lo único que queremos es que el gobierno ya no esté secuestrado por una minoría rapaz. Y antes ahí en Papantla, mismo en Veracruz, también un grupo de artesanos le obsequió a López Obrador una imitación de una silla presidencial. ¿Y qué hizo López Obrador? Pues se sentó en la silla con su bastón de mando, que también le entregó la comunidad indígena, y dijo que se llevará, si gana esta silla, a Palacio Nacional, y que no usará la de los Pinos, que está hechizada. La silla tiene el escudo nacional y la inscripción Estados Unidos Mexicanos. Y luego de que el INE multó al candidato independiente Jaime Rodríguez por triangular recursos para financiar la recolección de firmas, hoy el Bronco dijo que no pagará la multa, que demostrará que el INE tiene una campaña en su contra y se comparó incluso con Nelson Mandela. Ahora me quieren decir que me demandaron ante la PGR. A Mandela lo metieron al bote y fue presidente de su país. Señor, ¿y ya fue citado? Ojalá y me metan al bote. Ya fue citado. Ojalá y me metan al bote y hago un sindicato ahí en los penales y desde ahí los venzo. El INE está diciendo que hice cosas y está cometiendo perjurio contra mí. Me está denostando y tendrá que pagar las consecuencias. Obviamente no me voy a quedar con la mano cruzada. Soy norteño y bronco, no me dejo. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le respondió y aclaró que el INE no tiene preferencias ni favoritismos por ningún candidato.
El Instituto Nacional Electoral y cada uno de los de quienes integramos el Consejo General permanentemente actúa sin filias ni fobias respecto a los candidatos. Nos equivocaríamos si actuáramos de esa manera. Entiendo que los candidatos tienen intereses, representan intereses y es legítimo que ellos hagan su juego. Niego rotundamente que el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano constitucional autónomo y que es celoso de su autonomía, responda a intereses externos a los de esta institución. Y en temas electorales, hoy se dio a conocer un nuevo video de apoyo a José Antonio Meade, muy al estilo del Chavo Chaca o La Niña Bien. En este nuevo video, una chica, una joven que había pensado votar por López Obrador, decide cambiar, dejar de ser chaira. Soy una chaira desde que tengo memoria, con ideas subversivas y la mecha súper corta. Pero mi corazón ahora tiene algo que decir, y es que la verdad creo que voy a votar por mí. ¿Qué? No, has perdido la razón. A la mafia del poder se le trata con rencor. Compañeros, por favor, déjenme explicarles. Piénsenlo un segundo, es la opción más responsable. ¿Qué? No, estás equivocada. Si llega la mafia nos va a llevar la chingada. Camaradas, por favor, sé que les da pena. Es el más preparado, aunque decir eso nos duela. Vamos a una pausa y regresamos con las protestas por segundo día allá en Cancún debido a la nueva ley de movilidad. Y en la Ciudad de México, las actividades de los candidatos a gobernar. Mi papá es un crack. Soy totalmente Palacio. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Milenio Foros, fútbol de tiempo completo. 3 paneles de expertos hablando de fútbol a nivel de negocios, a nivel de medios y a nivel de cancha. Jueves 31 de mayo, 15 horas. Síguelo a través de la multiplataforma Milenio. Revive la pasión de México en los mundiales, en el nuevo libro, donde encontrarás a los jugadores, los goles y los partidos que marcaron a México en la historia mundialista. Incluye un fantástico balón de peluche. No te lo puedes perder. Pídelo a tu voceador. Milenio Diario. Esta tarde, más de 300 taxistas allá en Quintana Roo volvieron a bloquear las principales avenidas de distintas ciudades en protesta por la aprobación de la nueva ley de movilidad que autoriza la operación de plataformas electrónicas, es decir, de servicios como el de Uber y Cabify. Los bloqueos de hoy se dieron en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, en Tulum, usando no solo unidades de taxis, sino también automóviles particulares de miembros del sindicato de taxistas. Por la tarde de este martes incluso se pudo ver esta enorme fila de automóviles detenidos, pues tratando de perjudicar a quienes se dirigían hacia el aeropuerto. Este martes por la tarde se reunieron a puerta cerrada en Chetumal representantes de los 17 sindicatos de taxistas del estado para determinar qué acciones tomarán durante los siguientes días. Es otra tarde de caos allá en Quintana Roo. Las 3 de la tarde del 29 de mayo están los taxistas de plano bloqueando, miren nada más, bloqueando toda la carretera. Hasta aquí llegamos, compañeros. Antes de Mayacobá, esta persona de azul, quién sabe quién es, con un vehículo particular blanco. Es el que al parecer está coordinando el bloqueo. Hay una patrulla de seguridad pública adelante y por lo visto no hace nada. Momentos difíciles allá en Quintana Roo. Hay intereses en contra, por supuesto. Siempre que se toma una decisión de política pública, hay alguien que no resulta necesariamente feliz, y en este caso son los taxistas que durante años se han beneficiado del monopolio que les permite imponer unas tarifas altísimas para el servicio local allá en Quintana Roo y que hoy, con la entrada de la competencia, pues están quejándose de que se van a devaluar sus placas que no se deberían vender, pero que en el mercado negro se venden y muy bien. Mientras tanto, en Nueva York, el alcalde de esa ciudad, Bill de Blasio, compartió hoy un mensaje a través de su cuenta de Twitter con un texto que dice: las únicas personas que tienen una razón para oponerse a las fotomultas son quienes no respetan los límites de velocidad, los infractores.
Estas salvan vidas, así de simple. Y además adjuntó un reportaje publicado por el diario The New York Times, donde se resalta que la instalación de fotomultas en zonas escolares ha ayudado en esa ciudad a que en los últimos 2 años las lesiones a peatones, ciclistas y automovilistas hayan disminuido en 30%. En las campañas por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, la candidata Claudia Sheinbaum dijo que de ganar la elección atenderá a los damnificados del 19 de septiembre desde julio y no se esperará hasta el 5 de diciembre cuando tome el cargo. Tras un encuentro con científicos, dijo que para realizar el programa de reconstrucción en la capital buscará a todos los damnificados y a partir de 2019 comenzaría la entrega de recursos. Esto después de que un grupo de vecinos afectados se va a la calzada de Tlalpan por la mañana tras ser plantados por las autoridades. La candidata de Por la Ciudad al Frente, Alejandra Barrales, dijo que el mes que le queda de campaña continuará con la estrategia de cuidar el voto duro. Tras hacer un recorrido y un mitin en la colonia Pensil, en la delegación Miguel Hidalgo, Barrales aseguró que ese tiempo es el preciso para remontar, llamar al voto útil y ganar la elección. Convocó a los candidatos que contienden por cargos de elección popular a conducirse dentro del marco de la ley y a respetar la voluntad ciudadana. En tanto, el candidato del PRI, Miquel Arriola, aseguró que va a recorrer lugares controlados por Morena y por el PRD, principalmente en Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Esto con el propósito de que los capitalinos lo vean como opción y así terminar con 21 años de gobiernos clientelares. Insistió en que hay una profunda crisis en el frente y muchas dudas de los panistas con la candidata Alejandra Barrales, por lo que también llamará al voto útil. Un grupo de académicos elaboró la Agenda Ambiental de la UNAM. Es una agenda que se le ha presentado a los candidatos y donde se hace un recorrido por los temas más urgentes que tendrían que atender los candidatos, o más bien quien ocupe la presidencia de la República. Hoy, para ver el contenido de esta agenda, nos acompañan 2 expertos, 2 académicos. Está con nosotros el doctor Omar Arellano de la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias. Y el doctor Pedro Álvarez y Casa de la CONABIO. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Pues esta agenda que partió de un seminario tiene los puntos más críticos. Hablemos, por ejemplo, de biodiversidad, doctor Álvarez y Casa. Sí, quizá empezar por decirles que la agenda de la biodiversidad es una agenda transversal. Se toca todos los temas. Todos los días comemos biodiversidad, nos vestimos de biodiversidad. Y México, siendo un país fundamental en la cantidad de especies que son endémicas de nuestro país y la importancia de estas especies a nivel mundial, llegamos a ocupar entre el 4º y 5º lugar a nivel mundial en términos de nuestra biodiversidad, derivado de nuestro clima, nuestra orografía, nuestra condición geográfica. Entonces hace a México un país muy peculiar por su gran riqueza, ¿no? Por lo tanto, quizá mi primer mensaje es que la agenda de los candidatos tendría que tener incorporada de forma mucho más plena las grandes oportunidades que tiene nuestra riqueza natural para potenciar el desarrollo económico. Y creo que eso es un tema que hay que enfatizar y por este espacio... ¿Ustedes hacen recomendaciones o propuestas para que se atiendan los temas más urgentes? Creo que esa es la novedad de la agenda, no es nada más abordar el tema en general. Sí, digamos, lo que hicimos fue un recuento de cuáles son los temas urgentes que ningún candidato podía obviar, ¿no? Por ejemplo, enfatizar el apoyo a las instituciones que hacen estudios sobre biodiversidad, como la propia CONABIO. Hay una gran cantidad de especies que van a desaparecer sin siquiera haberlas conocido. De ese tamaño es el problema, ¿no? O la importancia del equilibrio ecológico para el aprovechamiento de muchas especies. En segundo lugar, reconocemos la importancia del valor cultural de la biodiversidad. Es decir, tenemos que vincular la historia cultural y la importancia de las poblaciones indígenas de nuestro país y este vínculo con los recursos naturales, otra vez con un valor agregado, ¿no? Como un segundo punto que diría. El tercer punto es el vínculo entre agricultura y biodiversidad. Es decir, si nosotros logramos integrar y potenciar el esfuerzo de la coordinación entre los factores agrícolas, la agrobiodiversidad vinculada, creemos que tenemos soluciones concretas para mejorar nuestra productividad y nuestra soberanía alimentaria. Bueno, y uno de los temas que se conecta con este es el del agua, doctor Arellano, y que
pues es de los más críticos, nos dicen a cada rato, pero los candidatos no lo tienen tan claro. Tan claro. Sí, bueno, cabe mencionar que es un trabajo de 40 académicos de la UNAM y de otras instituciones, que partimos de un diagnóstico nacional y posteriormente sobre las propuestas. Y en el tema del agua hay muchos aspectos que se tienen que tomar, desde las leyes, la regulación, la normatividad, el control y prevención de la contaminación, que actualmente tenemos un 70% de los ríos mexicanos contaminados, que incluso en algunas de las cuencas más afectadas por este problema, las comunidades, las personas están sufriendo problemas de salud a raíz de esto. El otro aspecto que nosotros estamos proponiendo es precisamente establecer ¿cuáles serían como los mecanismos ideales de participación ciudadana, de transparencia de datos, de acceso a la información para toma de decisiones, básicamente? Y bueno, y la conexión entre ambos temas, entre biodiversidad y conservación y manejo del agua, manejo de las cuencas hídricas, es pues completamente... Es fundamental. De hecho, la perspectiva la perspectiva de la gestión del agua tiene que estar vista desde las cuencas, de cuenca hidrológica, para poder hacer una gestión integral del agua. Saber cuánta agua disponemos, cómo la estamos usando y la parte de tratamiento. Y claro, es una parte muy importante que a raíz de la modificación del Cuarto Constitucional en 2012, en donde se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, pues ver cómo se tiene que modificar precisamente todo el marco regulatorio para este tema. En ambos temas es indispensable pues que haya presupuesto, porque en el sexenio pasado o en este sexenio que está terminando, los últimos años se han abierto o declarado nuevas zonas de protección, de reserva, pero no hay con qué cuidarlas, ¿no? Qué bueno que lo dices, porque uno de los temas sustantivos tiene que ver con el presupuesto. No solo que es la queja elemental de cualquier institución que quiera hacer trabajo en los temas ambientales, pero la verdad es que es un sector muy castigado. La proporción inclusive dentro del sector es inmensa. Lo que se dedica a áreas protegidas, lo que se dedica a la biodiversidad, lo que se dedica al manejo forestal, o al manejo de residuos, o al manejo del agua, las grandes obras hidráulicas, es de proporciones impresionantes, ¿no? El presupuesto de la CONAVIO es el más bajo de todo el sector. Pero no solo es un problema de presupuesto, también es el vínculo con las responsabilidades. Este sexenio se han declarado importantes reservas en zonas marinas, en la plataforma continental, que es loable y es muy importante hacerlo. Pero no se ha traducido en mejoras sustanciales de presupuesto de las áreas protegidas. Los directores de reservas tienen que hacer verdaderos milagros para poder gestionar las áreas protegidas. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que involucrar a los pobladores, dueños de esos territorios, como actores más activos de las prácticas de manejo, potenciar la riqueza de estos lugares y, por supuesto, dar más recursos para la administración de estas áreas protegidas, ¿no? Porque si no se quedan como directores simbólicos, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, también la parte de inspección ambiental es muy importante. Por ejemplo, Profepa, quien es la institución encargada de estar vigilando muchos de estos temas ambientales, en particular el manejo de residuos, el uso del agua, etcétera, son muy pocos a nivel nacional. O sea, los inspectores no se dan abasto de todo lo que tienen que estar. Sí, hay descargas clandestinas, contaminación de presas, tráfico de especies endémicas, ¿no? Tenemos también problemas de deforestación por tala ilegal, etcétera. Entonces, sí se requiere un presupuesto que refleje precisamente la importancia de los recursos naturales en este país. Ahora, ¿fue difícil que como académicos llegaran a un consenso sobre cuáles son los temas más urgentes, los puntos a atender, o ya está más o menos estudiado y lo que hace falta en realidad es pues políticas públicas ad hoc para estos? No, francamente creo que el consenso entre el sector académico es casi unánime. Es decir, no hay discusión. Casi diría que no importa para qué partido, la agenda ambiental que estamos proponiendo es a cualquiera de los candidatos, porque estamos convencidos de la agenda. Puede haber matices en las prioridades, algunos esquemas de enfoque. Por ejemplo, hay algunos académicos que pensamos que hay que lograr mayor participación social en la conservación, involucrar más a los grupos sociales, a los indígenas, a los campesinos, y crear nuevas categorías de manejo social. Y hay unos que dicen, no, creo que debe ser más un tema de biólogos. Pero los dos reconocemos que tenemos que crear y potenciar los mecanismos de conservación de esta biodiversidad. Esos serían los matices, pero creo que la agenda en general es una agenda unificada y una serie por eso fue fácil construirla. Y con liderazgo de la UNAM, pero participando otros académicos de otras instituciones, de la UAM, de Politécnico, de la propia CONAVIO,
fue muy fácil llegar a este consenso de recomendaciones. Nuestra gran preocupación es que sean adoptados como parte de las políticas públicas y no como discursos de las campañas electorales. Muy bien, doctor Arellano, para cerrar una última... Pues el acercamiento con los diferentes grupos que están ahorita en la contienda ha sido bueno, y creo que aquí lo que tenemos que llegar es a que se agende, precisamente que se establezca una agenda en este tema, compromisos muy concretos, basado pues en lo mejor que tenemos en cuanto a ciencia y tecnología, porque también aquí hay propuestas incluso tecnológicas para la gestión. Pues ya les tocará después hacer una revisión de las políticas públicas del ganador y ver si en efecto aplicó o no la gente. Y insistir en ello. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y aquí está pues los temas básicos de la agenda ambiental que tienen que revisar los candidatos a la presidencia. Hacemos una pausa y al regresar aquí en el estudio, Erika Montoya con Más Afición. Vive las aventuras y enredos de la pequeña más inquieta y sus amigos con la increíble colección de Masha y el oso. Son 13 figuras, 13 libros con historias y una caja coleccionadora. Encuentra una entrega diferente cada semana. Pídela a tu voceador Milenio Diario. ¿De qué color son estas elecciones? Yo sí tengo un plan. Vamos a acabar con la corrupción. Seré un presidente sin fuero. Mocharle la mano al que robe. México es multicolor y los candidatos también. Ve más allá de los colores. Elige Milenio. Teleurban, durante más de 17 años, ha logrado ser el canal de comunicación entre los usuarios del transporte público. Un medio de publicidad audiovisual en autobuses y trenes urbanos, capaz de llegar a más de 43 millones de personas al mes, en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Estado de México. Llevamos tu marca a todos lados. Teleurban, tu comunicación, tu canal. Más afición, Erika Montoya, aquí en el estudio. Erika, buenas noches. Héctor, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Y bueno, contarles un poquito acerca de la final de la NBA. Este jueves arranca y por cuarta ocasión consecutiva, los Cavaliers se enfrentan a Golden State Warriors. Ahora ya es una rivalidad clásica dentro de la NBA porque es la segunda vez que pasa en 71 años que tienen las finales de la NBA. La rivalidad es para la posteridad, Golden State Warriors con Stephen Curry y Kevin Durant, mientras que los Cavs con LeBron James, que evidentemente a pesar de los 33 años que tiene LeBron, ha dado de qué hablar muchísimo. Técnicamente cargó al equipo durante todos los playoffs para poder pasar, ahora que Kevin Love, uno de sus compañeros, está dado de baja por protocolo de una conmoción cerebral. Hace mucho que no se daba ahí dentro de la NBA, pero ahora sí que los favoritos aquí es Golden State Warriors por todo lo que han ido acomodando y por las victorias que tienen en esta rivalidad, que son 2-1 de los Cavs. Pero vaya, la verdad es de que LeBron James ha tenido unas semanas muy complicadas porque él lleva 82 juegos en la temporada. Nunca antes habíamos visto que LeBron James jugara durante tanto y ahorita con las finales podría llegar a los 100 juegos. O sea, si tú comparas la cantidad de minutos jugados de LeBron James con el segundo lugar, lo supera como por 1000 minutos. La verdad es que exactamente, es un desgaste brutal que evidentemente podría cobrarle factura a LeBron James cuando empiecen ahorita las finales. Y bueno, empiezan este jueves a partir de las 8 de la noche, tiempo de México, y juegan 2 en Oakland y luego se van a Cleveland. Y al final, 1-1. Ya estaremos platicando el jueves de ellas. Exactamente. Y bueno, cambiando un poquito de tema, nos vamos para Europa, porque qué bárbaro Chris Froome. Impresionante, no tengo palabras. La verdad, después de esa etapa 19, en donde logró remontar gran parte de esos 4 minutos que lo separaban de la cima y ganar el Giro de Italia de esa manera, híjole, no tengo palabras, ya no te trolearé, ya no te trolearé nunca más, ya aprendí. Pero déjame decirte que a pesar de todo lo que hizo en el Giro de Italia, todavía no se salva.
¿Por qué? Porque la UCI todavía no ha dado a conocer cómo castigará o qué va a hacer con Chris Froome después de haber dado positivo por salbutamol. Ya tiene 8 meses de que pasó eso y todavía no se ve para cuándo vayan a dar una resolución. El problema aquí es de que Chris Froome se une al club de los 3. Ya tiene el Giro de Italia, ganó también la Vuelta de España y el Tour de Francia, pero ya estamos a 38 días del Tour de Francia y todavía no definen qué va a pasar con él. El Tour de Francia, evidentemente uno de los de más prestigio ahí en Europa, se quiere blindar un poco para que no tenga problemas. Entonces van a apelar a una de las reglas que tienen, en donde ahora sí se van a reservar el derecho de admitir a Chris Froome. Todavía el 16 de junio los equipos van a entregar la lista de ciclistas y ese día se tiene contemplado que los representantes del Tour de Francia digan: muchísimas gracias, todavía no se resuelve tu caso, yo no te puedo aceptar porque dañas mi imagen. Que sería un golpe durísimo para Chris Froome, pero... Exactamente, sería un golpe durísimo. Para él, para sus patrocinadores, etcétera, ¿no? Pero también para el Tour de Francia, porque la verdad Chris Froome era algo que llama a los fanáticos a prestarle atención y a seguir este Giro de Italia. Pero ahora a ver qué pasa. Ahora sí que no es culpa de Chris Froome, todo depende de la UCI. Que apuren el resultado. ¿Qué más? Exactamente, y cerramos en Roland Garros, allá en Francia, porque avanza toda esta actividad del segundo grande del año con Serena Williams y Rafael Nadal jugando en la segunda etapa de esto. Rafael Nadal jugó ayer contra Simón Bolelli y porque se lesionó Alexander Dolgopolov. Y bueno, este fue un lucky loser que le tocó, avanza a la siguiente etapa donde... ¿Cómo que un lucky loser? Explícanos. Ahorita voy a eso, justamente. Este jueves le toca contra Guido Pella y Serena Williams venció hoy a Cristina Pliskova y el jueves se enfrentará a Ashley Barty. Nada más ve las imágenes de Serena Williams jugando. Ahora sí que le hizo homenaje a Wakanda y se fue disfrazada de Black Panther. Ella dice que se sentía como una superheroína allá en Francia. Y bueno, hablábamos del lucky loser. ¿Qué significa lucky loser? Tú tienes tu draw completo de jugadores. De repente se te lesiona uno y hay ciertas clasificaciones que hacen previas. Si un jugador por azares del destino se lesiona, no puede seguir jugando, echan mano de esos chicos clasificados. Bueno, eso le pasó a Marco Truggeliti, un argentino que de repente él estaba en España visitando a su abuela, tranquilo porque no había pasado las clasificaciones y de repente le hablan de Roland Garros y dicen: ¿saben qué? Muévete ahorita para Francia porque vas a jugar. Entonces él agarró a su mamá, a su hermano y a su abuelita de 90 años para recorrer 1000 kilómetros en 10 horas y llegar justo a tiempo para disputar allá un juego, ahora que Nick Kyrgios se lastimó y él fue el ganador. Ahorita con lo que va a ganar simplemente de haberse presentado, supera por mucho lo que ha logrado hasta ahorita. Y la verdad, valdrá la pena echarle un ojo cómo le va a este muchacho el día jueves que vuelve a brincar a la cancha. Pues ya dejó de ser lucky loser y va a ser ahora... Super lucky. Un winner. Gracias, exactamente. Erika. Muchas gracias, Héctor. Que tengan buena noche. Bueno, y siguiendo con otros temas, en noticias internacionales, Amnistía Internacional responsabilizó al gobierno de Daniel Ortega de implementar una estrategia de represión en Nicaragua en las protestas sociales que se desataron en abril y que han dejado 81 muertos. De acuerdo con el informe, hubo posiblemente ejecuciones extrajudiciales con la participación de grupos parapoliciales, uso excesivo de la fuerza, irregularidades en las investigaciones, denegación de atención médica e intento de control de la prensa. Expertos de este organismo realizaron más de 30 entrevistas y documentaron 16 casos. Terribles las cosas allá en Nicaragua. Es noche de martes, nuestro resumen. En internet ya está disponible el documental Actitud Rafa Márquez, donde el exjugador del Atlas habla de su vida y de su trayectoria como futbolista profesional. La casa productora de Film Connection, con sede en Nueva York, siguió a Rafa Márquez durante más de 10 años por Barcelona, Stuttgart, Houston, Madrid, Verona y muchas otras ciudades para registrar sus momentos más importantes y obtener un documental de 93 minutos. El futbolista trata temas como el Mundial de Rusia 2018, el conflicto legal por el que atravesó hace unos meses cuando se le acusó de lavado de dinero y de su trayectoria durante los diversos clubes en los que militó.
En el documental aparecen otras personalidades del fútbol internacional como Ronaldinho y Pep Guardiola. Para mí Rafa Márquez es el mejor jugador de la historia del fútbol mexicano. Ha ganado cosas trascendentales, ¿no? Yo empecé así soñando, diciéndoselo a mis padres que algún día me iban a ver jugar en Europa. El tequila, la bebida más representativa de México, ya tiene una fecha especial para conmemorarla. Se trata del Día Nacional del Tequila, el cual se celebrará el tercer sábado de marzo de cada año. La Secretaría de Gobernación publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Enrique Peña Nieto, con el cual se oficializa ese día. La propuesta original planteaba celebrar el tequila el tercer domingo de marzo. Sin embargo, el Senado aprobó el dictamen cambiando el día al sábado, porque productores tequileros enviaron una carta para modificar la minuta, pues señalaron que en algunos lugares los domingos es aplicada la ley seca y no se permitiría una celebración adecuada. La depresión subtropical Alberto, que tocó tierra en Florida, continúa su avance por el centro de Alabama con intensas lluvias a su paso y se encuentra a unos 45 kilómetros de Montgomery, en Alabama, Estados Unidos. El fenómeno provocó la muerte de 2 periodistas de un medio local afiliado a la cadena CNN. Murieron en el condado de Polk cuando un árbol cayó sobre su camioneta mientras trabajaban. La única sobreviviente del accidente aéreo ocurrido hace 11 días en La Habana evoluciona con estabilidad y está consciente, aunque permanece ingresada en estado crítico. A la mujer de origen cubano de 19 años se le aplica un manejo intensivo de su condición clínica y se trabaja en el control de las situaciones que puedan presentar un riesgo para su salud, incluidas las emocionales. La joven es la única sobreviviente del vuelo que el 18 de mayo se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de La Habana, causando la muerte de 112 personas. Milenio Noticias. El domingo la Sonora Santanera se va a presentar en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México, parte de su gira Mariachi, Voces y Cuerdas. También estarán en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Toluca, León y Morelia. Hoy, por eso nos despedimos con algo de esta gran agrupación, la Sonora Santanera. Buenas noches, se quedan en buenas manos, se quedan en Milenio. Súbanle. Todo México me ha visto, calle arriba y calle abajo, por doquiera te he buscado, en mi desesperación, camino por Narváez.